Por primera vez en varias semanas vamos a grabar sin prisa. Sin prisa, sí es verdad. Y además dejé plantado a René para el podcast del American Express. Lo siento muchísimo. Estaba yo grabando Shark Tank y la verdad es que, pues, cuando uno está en un set no es dueño de sus horarios y entonces le quedé mal 2 días y luego dije, no, ¿sabes qué? No lo estoy logrando. De hecho, o sea, hubo quejas, ¿verdad? De que el podcast que hice yo solo. Solo. Pero bueno, ni modo, salió y creo que estuvo bueno el contenido. De hecho, lo tienes que oír, ¿eh? Porque sí Sí, dimos sí. buenos datos ahí. La investigación Aparte que... soy muy fan de American Express, como tú lo sabes. Ay, no, la investigación que hizo Ana estuvo muy buena. Y a mí, digo, yo aprendí mucho también de esto desde los orígenes. Creo que también me quedó claro que yo no creo que tengan todo resuelto de aquí en adelante. O sea, yo creo que sí, en Estados Unidos sí les va a robar participación, sí les están robando participación Chase y los otros bancos que están sacando productos premium. Entonces, pues van a tener que ser muy creativos. Y luego me escribió un amigo Mario para contarme una anécdota que yo no sabía, que la voy a preparar bien y la voy a contar después, porque uno de los findings más sorpresivos fue para mí. Es que el principal accionista es Warren Buffett, que yo sabía que Warren Buffett era importante, pero no sabía que era tan relevante en American Express. Pero la historia de cómo se convirtió en accionista de American Express y por qué tiene una participación tan grande está buenísima. No la alcancé a preparar para el de ahora, pero la voy a preparar para después. Y básicamente tiene que ver con un fraude. O sea, en un momento Ándale. que hicieron un fraude Sote American Express y baja la acción y se mete Warren Buffett y a partir de ahí, de hace muchos años, ¿no? En fin. Oye, ¿no vas a cantar? Digo, ya que estás de vuelta. Pues sí, yo creo que debo de cantar. Tararara, tararara. Digo, ya había empezado, pero bueno. Me criticaron la música del podcast. O sea, en buen plan. Una persona que conozco también me escribe y me dijo, oye, creo que tienen que mejorar la música de White Paper Ten. Nunca como parte, no lo puedo oír yo porque no me puedo oír a mí mismo. Este, O sea, pero no el sé. jingle ya no le gustó ¿o qué? Sí, me dijo como que podrían tener algo más sofisticado. Otros podcasts como los de Acquire traen. Yo creo que sí estamos en momento de ver si podemos modernizar esto, ¿no? Pues sí, no sabría ni por dónde empezar, pero, o sea, no tengo idea. Yo Pero nunca me lo había podría. planteado, pero pues vamos a ver cómo, si viene el caso que lo mejoremos. Muy bien. Hay un grupo mexicano que lleva 36 años haciendo algo que ha tenido un impacto enorme en este país. Acercarle el sistema financiero formal a personas que tradicionalmente estaban fuera de él. Ese grupo se llama Gentera y lo interesante es que no es solamente Compartamos Banco, su marca más conocida, sino que por medio de todo este grupo de empresas ha contribuido a incorporar al sistema financiero a más de 17 millones de personas. Hoy, todo el grupo atiende a más de 6 millones de clientes. ¿Qué hay dentro de Gentera? Pues dentro del grupo sí está Compartamos, que funciona en México y en Perú y que tiene crédito, ahorro y seguros. Está también Con Crédito, que trabaja con una red de empresarias para llevarle crédito a los usuarios finales. Está Ya Estás, que acerca servicios financieros a través de comercios. Y existe también Aterna, especializada en seguros. Son empresas distintas, pero con una misma lógica: ofrecer herramientas financieras que ayuden a las personas a impulsar sus sueños. A ver, hoy miércoles 26 de agosto, todos los miércoles tenemos una sección muy bonita. Yo creo que es mi favorita, fíjate, en White Paper, en White Paper hoy, el boletín diario, que se llama Spotlight, donde el equipo editorial hace una pequeña investigación de alguna compañía que nos llame la atención y hacen una ilustración además muy bonita. Y en esta ocasión nos trajeron una investigación sobre FIGS, FIGS, como higos en O inglés. sea, nos trajeron más bien 2D. Yo pedí que hicieran una de Sí, Fix. sí, exacto. Es que ahora que doña Daniela, mi hija mayor, estudia medicina, pues con la novedad aquí, que yo pensé que ya pues iba a poder usar pijama quirúrgica y me iba a salir más barata, pero resulta que Fix es una compañía que justamente lo que hizo es que convirtió los scrubs, las pijamas quirúrgicas, en un ítem de moda. Es como el Lululemon de los doctores, ¿no? Y entonces,
Está chistosa la historia porque sus fundadoras ni eran diseñadoras, ni vienen de la industria médica, sino que tenían una amiga enfermera que les dijo que toda la ropa que usaba estaba horrible y lanzaron Fix en 2013. Cuando hicieron su IPO, tenían una evaluación de $4,800 millones. O sea, imagínate, cuatro En menos mil de 10 ochocientos años. Sí. millones de dólares, pero además haciendo un producto pues que era un commodity. O sea, estas son las cosas que a mí me parecen increíbles de la profundidad del mercado y del tamaño del mercado gringo. Claro que no solo venden en Estados Unidos, pero esta evaluación estoy segura que sobre todo tiene que ver con ese mercado. Y además es una evaluación como de high tech, porque el año pasado la empresa vendió $631 millones, con lo cual la evaluación es como 8 veces ventas. Y ganaron, de esos $631 millones, ganaron $34 millones. O sea, no es una empresa que venda muchísimo, ni que gane muchísimo, y aún así vale $4,800 millones, ¿no? Sí. Y no sé, estas cosas de los mercados que a veces son difíciles de entender. Y Sí. un conjunto de Fix cuesta como entre 90 y $100, entonces, ¿Y Daniela ya compró de esos o qué? pues ya, fíjate que le regalaron unos. Mi cuñada mi cuñada dermatóloga, Orly Cherif, es Ajá. embajadora de Fix y le regaló unos y luego se quiso comprar unos, aunque ya luego me dijo que este semestre todavía no los tiene que usar. A ver, pero Pero explícame. están Es preciosos. embajadora de Fix. O sea, Ah, Fix claro, tiene en México como influencers o qué. exacto. Entonces, hoy en día, la verdad, muchísimos doctores tienen un canal de social media. Muchísimos de ellos dependen un montón de llenar sus consultas, de todo lo que hacen en social media para darse a conocer. Y además les dan deals de marcas diferentes que, pues, no sé, quieren que las promocionen. Y no estoy exactamente segura cómo funciona el deal de Fix, pero me parece que cuando eres un doctor que tiene más de tantos seguidores, puedes aplicar y te dan un crédito, no sé, para comprar tantos outfits gratis al mes, digo al año, y además un descuento en todo, Como ¿no? para los que traigan. Ajá. Y como de affiliate sales, que es un poco lo que Lululemon hace con todos sus embajadores, que son los instructores de yoga, de pádel, etcétera, etcétera. O sea, pues sí, es un modelo bastante similar. La diferencia es que, hasta donde entiendo, Fix no tiene retail físico, sino que todo sigue siendo por internet. Sí, sí, sigue siendo online. Sí, creo que abrieron un par de tiendas en Estados Unidos, pero todavía no una red grande. Muy bien. Oye, antes de seguir, yo quería hacer una aclaración, que creo que no lo habíamos dicho en el podcast, pero cuando tú y yo hablamos de marcas de China que estaban en México Ujú. hace como 2 o 3 meses, ya no me acuerdo, fue según yo antes de verano. Hablamos de Story como un neobanco que realmente era de China, que estaba aquí en Neo México, que estaba aquí operando, perdón, en México. Me buscaron después de la empresa para aclararme que no era una empresa de China. Y estuvo interesante porque sí, efectivamente es una empresa en donde los fundadores son de origen chino, pero viven en Estados Unidos desde hace muchos años. Era gente que trabajaba en Capital One y el CEO, de hecho, vive en San Francisco. Y, y pues encontraron que había una oportunidad en México, al mismo tiempo que se puso de moda México para temas de fintech, por toda la promesa de inclusión financiera y demás. Y arrancaron en el banco y sí tienen inversión de algunos fondos de China, sobre todo al principio empezaron así, pero realmente hoy tienen inversión de todos lados y la empresa como tal es mexicana. Entonces, técnicamente no es una empresa de China como lo dijimos nosotros aquí en el podcast. Lo que sí es que es uno de los neobancos con más clientes en este país, o al menos que presume tener un número más grande de usuarios. Entonces, sí es uno de los neobancos que ha crecido más en este país, que tiene más número de usuarios. Y bueno, pues ahí está. No es de China, es mexicano. Bueno, vamos a empezar con que Target está anunciando que va a lanzar en más de 600 tiendas en septiembre una cosa que se llama Target Beauty Studio, ¿no? Y entonces básicamente es como, pues, un Sephora dentro de Target. Van a tener alrededor de 90 marcas de prestigio, emergentes y globales. Y una de las marcas que anunciaron con bombo y platillo es Sareli Sareli, esta marca mexicana fundada por Ana Sareli, que además está levantando una nueva ronda de $3 millones. Tiene dentro de sus inversionistas a Wolf, a Sandbox Studio, a Semilla Ventures, que también van a volver a invertir en esta empresa. Y los nuevos inversionistas incluyen a Silas Capital, CD Capital y Pentland Ventures.
Es pues, la marca mexicana de belleza con mayores ventas en Sephora y Ulta Beauty en México y además tiene distribución en Costco, Liverpool, Blush, Bar, Aruma, etcétera. Y lo que creo que es súper importante es que teníamos esta idea como de que en México no podíamos hacer marcas de prestigio, de belleza, que escalaran a otros países, ¿no? Entonces sí, teníamos las marcas de autoservicio y las marcas que a lo mejor se venden directo to consumer y las de los tianguis, que son muy, muy, muy grandes, pero había muchísimo escepticismo, te diría, incluso por los propios expertos en la industria de belleza, de que si México podía tener una marca que creciera más allá de México y no solo por precio, ¿no? O sea, y Claro. pues ahí está Sareli, ¿no? Tiene una imagen súper eh, Premium, ¿no? O sea, super premium y súper, no sé si llamarla global, es decir, si la ves, no tendrías idea si es mexicana, si es francesa, si es italiana, claro. etcétera. Yo he probado su paleta de sombras de los ojos y sin ser una gran experta puedo decir que tiene muy bonita calidad. Y wow, o sea, qué orgullo, la neta, que va a estar ahí al lado de marcas de Sí. influencers americanas A y de mí, marcas premium, etcétera. sí me sorprendió que yo vi el comunicado de Target Sareli. donde venía que iban a crecer muchísimo y como que están haciendo mucho rollo con esto y dicen va a haber 50 marcas o 100 marcas, no me acuerdo cuánto, 90. 90 marcas, pero destacan tres, ¿no? Y una es el caso de Sareli Sareli, que es una empresa que nos ha tocado cubrir en White Paper desde hace tiempo. Si no- ahorita estaba buscando aquí información, pero en el 2024 publicamos que ese año iban a vender como 1.5 millones de dólares y luego en el 2025 vendieron más de 3 y ahora pues no sé cuánto sea, ¿no? Y el año pasado hicieron una ronda de creo que más de 3 millones de dólares y ahora viene esta para pues poder rellenar esos canales, ¿no? Para crecer muchísimo en Estados Unidos. Es uno de los casos también en donde da la impresión de una marca creada aprovechando o apalancándose en la fama de un influencer, pero que luego realmente se alcanza a convertir en en una empresa, ¿no? Como tal, que en este caso el socio Remy había trabajado, había estado como Head of Product en Louis Vuitton, entonces también tenía más experiencia corporativa en ese sentido. Eso por un lado es importante y por otro lado el hecho de que también esta es una de las marcas mexicanas que más estaba creciendo en TikTok, particularmente en Estados Unidos. No habían Que, encontrado cómo vender por medio de TikTok. que también es interesante esto que dices porque creo que hay una mala concepción de que si estás en TikTok Shop, entonces a fuerzas eres marca chafa y entonces no puedes ser premium y pues para nada, ¿no? O sea, creo que ese es un malentendido que tiene mucha gente. De pronto yo a mucha gente que tiene buenos productos le pregunto que por qué no venden TikTok Shop y me dice, no, porque eso como que se ve chafa. Pues igual y se ve chafa en tus ojos, pero No. la realidad es que no, Claro. ¿no? De hecho, en The Information salió un artículo ayer que resumimos en White Paper del crecimiento que ha tenido el marketplace de Amazon en Estados Unidos, se refieren, un número increíble de negocios que venden más de 1 millón de dólares. Pero justo uno de los findings es lo que acabas de decir, que dice que hay muchas marcas que se han dado cuenta que les va muy bien con el exposure que reciben en TikTok, pero que al cliente le Pero da más acaban comprando confianza en irlo a Amazon. comprar en Amazon, ¿no? Porque pues ya Amazon es la que conocía y entonces como que el éxito de reach o de alcance que tiene TikTok termina beneficiando en algunos casos al marketplace de Amazon, ¿no? Sí. Pues la verdad, felicidades a Ana Zarelli, a Remy Martín y yo también creo que a Wolef, ¿no? O sea, porque yo creo que muy pocos fondos mexicanos hubieran apostado por una marca de belleza, o sea, y pues ahí está. Ahí está. Felicidades. No vamos a hablar de agua fría. Siento que hablamos muchísimo de agua fría, pero es que hay que hablar muchísimo de agua fría. Agua Fría es esta marca de hielos que empezó como como una adquisición que hizo un search fund fundado por mexicanos que le compraron una fábrica de hielos a Heineken. Empezaron a hacer un montón de adquisiciones y lo que queríamos hablar hoy es que están comprando Arctic Ice. Bueno, y después tuvieron, más bien, y después tuvieron una salida, ¿no? Le vendieron este roll-up de fábricas de hielo
a Ready Ice, que es la empresa de hielo más grande de Estados Unidos. Eso fue en 2024. Pero el caso es que Agua Fría sigue en este shopping spree. Acaban de comprar Arctic Ice, una empresa basada en piedras negras. Esta es la transacción número 25 desde que nació Agua Fría, en 2017. O sea, si piensas que en 8 años, no, en 9 años han hecho 25 adquisiciones, pues están comprando de 2 a 3 por año. Yo creo que no hay muchas empresas. A ver, este es el playbook, que es como del libro de texto de roll-up Es la promesa de playbook de todos. de todos, pero yo creo que es de los muy pocos, tú me decías que no, pero de los muy pocos que en México han logrado ejecutar este playbook de tener realmente un volumen interesante de transacciones, porque si se supone que vas a hacer eso en escuelas, pero después de 4 años has comprado 2, pues no alcanzas todavía a tener las economías de escala que promete, por lo menos en el libro de texto, un modelo de roll-up, ¿no? Sí, o sea, el concepto al que se refiere Carla es que, si no me equivoco, esto realmente es un playbook de private equity, ¿no? Que luego Sí. también aplican los search funds y de alguna manera se ha popularizado mucho en los últimos años, pero es decir, oye, en un segmento en donde hay cierto tipo no sé, de productores de algo o de comercios de algo, los voy a comprar a todos los chiquitos, voy a hacer una empresa grandota con esa y la voy a vender, se la voy a vender a alguien más o la voy a sacar a la bolsa o lo que sea. Y esto ha... o sea, esto se ha tratado de replicar en todos los mercados del mundo, en todos los segmentos distintos, ¿no? Hace poco hablábamos de los que estaban haciendo esto en Estados Unidos, comprando a los proveedores de aires de técnicos de aires acondicionados, o sea, en todo tipo de industria. Yo entrevisté alguna vez a un mexicano que estaba haciendo una cosa así en España, comprando a los que le daban mantenimiento a los sistemas de incendio de los edificios. A ver, no entiendo, o sea, no, pues resulta que hay, ¿cómo se llama? Muchas empresitas chiquitas que le dan servicio a edificios y entonces, pues una sola, pues no vale mucho, pero si compras 20 o 30 o 40, construyes una empresa grandota, ¿no? Y de alguna forma es lo que vino a pasar con Agua Fría desde el arranque, o sea, estos emprendedores nacieron comprando la fábrica de hielo de Heineken, que era la fábrica original de la cervecería donde hacían el hielo, y ¿Tú encontraron que sabes había un por qué la mercado. quiso vender Heineken? Sí, porque no, o sea, acuérdate cuando Heineken compra la cervecería y dentro de la cervecería había muchos negocios, ¿no? Realmente la cerveza, pero pues ha venido construyendo otro tipo de cosas y tenían una fábrica de hielo ahí metida, ¿no? Que dentro de los estados financieros simplemente no pintaba, ¿no? Es como que el caso ideal para un search fund, en donde tienes un negocio, en este caso una fábrica de hielo, vamos a llamarle exitosa en el sentido de que genera lana, funciona bien, pero era un negocio en donde por más que tú le duplicaras o le triplicaras las utilidades de un año a otro, eso no se iba a notar en el estado de resultados de Heineken. O sea, es irrelevante dentro de una Sí, empresa tan grande, ¿verdad? sí, Entonces, pues está ahí desaprovechado. Entonces, pues llegan y le dicen, oye, espérate, esto es una distracción para ti, tú no te dedicas a hacer hielo, te dedicas a hacer cerveza, te lo compro, ¿no? Compran esa y ahora sí, ellos sí, tú imagínate dentro ahora, la bronca en esos casos muchas veces es convencer al management de esas conglomerados que te vendan esta cosa, claro. porque claro, no pinta para ellos, pero tampoco les genera problemas. Y hacer una transacción, separarla quirúrgicamente, etcétera, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, seguramente es parte de los retos, pero en muchos casos también las mismas empresas grandes llega un momento que contrataron un consultor que vino y les dijo, oye, tienes todas estas cosas que mejor Tienes que vender. véndelas pues es parte de hacerte más ligero, lo que tú quieras, enfócate y no le digas al mercado cosas. Entonces también sí puede haber casos así. Y ya que, que los emprendedores aquí tienen control de eso, tú imagínate, ¿verdad? O sea, antes, pues no necesariamente la organización tenía el ojo puesto en cómo crezco, cómo lo hago mejor, pero ahora para los chavos que la compran, pues eso es todo, ¿verdad? Y se tienen que enfocar nomás en eso y realmente tienen la motivación para que tengan muchos mejores resultados y con frecuencia lo logran, ¿no? Que fue lo que pasó aquí y rápidamente crecieron. Luego tuvieron problemas porque fue el tema de la pandemia y demás, pero tenían muy claro que tenían una oportunidad de crecer y descubrieron que en este país había una cantidad de fabriquitas de hielo, porque el hielo, pues por obvias razones, no es un producto que viaja fácilmente y entonces pues en cada región tenía
a sus productores de hielo con diferentes estándares y pues muchas veces en algunos casos sí se habían profesionalizado y eran más institucionales, pero en muchos casos pues era el típico negocito familiar como tal y entonces dicen, oye, ¿qué pasa si los empezamos a comprar y podemos atender a clientes más grandes? Y pues si tú tienes una cadena grandota de tiendas que tiene que vender hielo, pues no es lo mismo que tenga que negociar con 20 proveedores distintos a que nomás pueda negociar conmigo. Y entonces ven una serie de oportunidades en modernizar todo y es lo que han venido ejecutando compre y compre y compre y compre hasta ahorita que ya hicieron la compra número 25. Claro que como buen search fund tuvieron que tener una salida, en este caso hace como año y medio, cuando los compra Ready Eyes y eso le permite salir a los inversionistas originales del search fund, ¿no? Bueno, pues, y si lo que dices es cierto, que realmente porque es muy difícil transportar el hielo, va a haber muchísimas fabriquitas, quiere decir que estas 25 pueden ser, todavía les pueden quedar un montón. Sí, sí. Yo alguna vez, Germán, que es el director y que fue el emprendedor que encabezó todo este tema, hace un año o un par de años, no me acuerdo, me platicó me dio o sea, es de estas cosas que pues, no tienes idea si nunca investigas, ¿no? Pero el número de empresas de hielo que había en este país, chiquitas de diferentes tamaños, y eran, pues, no me acuerdo cuánto, pero eran muchas más de lo que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Sí, Y es jamás. el tipo de cosa, o sea, encaja perfecto por una estrategia de roll-up. Ahora, tú mencionaste el tema de escuelas, pues varios han querido hacer la estrategia de roll-ups de escuelas en México y firmas de private equity y grupos de inversionistas y hasta donde yo Y no está entiendo, tan fácil. no está tan fácil. O sea, algunos han hecho grupos de universidades, y está el caso de Lotus, que compraron muchas, y sí hay algunos ejemplos, pero no es tan, no se ve con tanta frecuencia, sobre todo que funcione bien. Hay otros search funds que están haciendo un tema de empresas de telemática y entonces de los que le miden a las flotillas, los sistemas para medir cómo se comportan las flotillas y administrarlas, y esos también están haciendo roll-ups, y hay muchos intentos diferentes de hacer roll-ups. El caso más famoso, no sé si más famoso, pero de los más importantes fue el roll-up que trató de hacer FEMSA o que hizo FEMSA de empresas gringas que empezó a lo mejor hace como 10 años y fueron y compraron decenas de empresas en Estados Unidos. Es que siempre fue como que difícil de describir, pero eran empresas tipo Dunder Mifflin, la de The Office. O sea, ¿Ese pero no vendía papel? sí, estas no vendían papel, pero eran esas empresas de ese tipo que vendían productos desechables y productos de limpieza. O sea, eran los Ah, proveedores de las oficinas y de las fábricas y de las no sé qué, de todo el material desechable y de limpieza. Pero eran negocios de esos, es a la mejor definición de un negocio aburrido. cero, sexy, aburrido, Sí. pero que Y que facturaban generaba mucho flujo. miles de millones de dólares. Y FEMSA fue y compró y compró y compró y compró muchas. Y luego cuando se tuvo que hacer el reenfoque, lo acabó vendiendo todo, ¿no? Fíjate que no sabía ese caso. No, ese es muy bueno. Si quieres, yo lo tengo documentado en White Paper, porque aparte, pues un poco como el caso de Agua Fría, o sea, hicieron un frenzy de transacciones, nomás que acá en este caso eran transacciones de cientos o varios cientos de millones de dólares cada una, y con la particularidad de que lo hacía el equipo interno de FEMSA, sin banqueros de inversión, que normalmente en ese tipo de tamaños, Sí. pues participan muchos banqueros, y fueron 2, 3 años ahí de frenzy que tuvo ese equipo muy cañón. Pues pongamos el link aquí en las notas, porque Sí. suena súper interesante. Y me imagino que ya hasta tienen como una formulita, ¿no? Tantas veces ventas o tantas veces utilidad, lo que sea más barato, lo que sea más bajo, más un premium del 2%, yo qué sé, Sí. ¿no? Y luego en el caso de FEMSA, digo, ya nos desviamos, pero es que es fascinante ese caso porque la realidad es que iban a la mitad del proceso. O sea, habían ya hecho una empresa de varios miles de millones de dólares de ventas, pero como que el plan era hacer más. Y de repente les llega la presión, que esa es otra historia, porque se reenfoquen y entonces anuncian, ¿saben qué? Bueno, ok, nos vamos a reenfocar y nos vamos a quitar todos estos negocios. Y la velocidad con la que desinvirtieron todo fue impresionante. Es una capacidad Pero ya lo ejecutiva. vendieron como una sola cosa, me imagino. Lo vendieron casi todo, o sea, sí, vendieron medio en partes algunas cosas, pero les fue bien con la venta. Pero a mí me impresionó mucho porque fue como que en 10 años hicieron y deshicieron una empresa de miles de millones de dólares, o en Wow. menos, no sé, en 7 años, se cuenta, ¿no? Es un ejemplo padre ese. Este episodio es patrocinado por Scandia y además les cuento que Scandia es donde yo tengo mi plan personal de retiro desde que tengo 23 años.
Y bueno, cuando hablamos de construir patrimonio, solemos pensar en inversiones, pero pocas veces hablamos de lo más importante, tener un plan de largo plazo. En Scandia llevan más de 30 años en México ayudando a personas y empresas a construir ese futuro. Son líderes en la administración de planes privados de pensiones, fondos y cajas de ahorro. Y también han impulsado la innovación en soluciones como los planes personales para el retiro y soluciones de inversión. Hoy, una red de más de 3,000 asesores financieros acompaña a miles de mexicanos a tomar mejores decisiones para su patrimonio, porque construir patrimonio no empieza cuando dejas de trabajar, empieza con las decisiones que tomas hoy. Conoce más en scandia.com.mx. Pues vi una nota en White Paper esta semana que la verdad me dio mucha tristeza, que según el DNUE, que es no sé exacto cuáles son sus siglas, pero es como el censo que hace de los negocios el INEGI, solo hay 2,455 librerías en México. O sea, se me hizo un número pequeñísimo. Y no crece, tampoco decrece, es 13% menor al nivel máximo registrado que fue en 2003. O sea, el pico de las librerías en México fue en 2003. Seguramente luego el tema del e-commerce y todo esto le pegó duro. Y los dos datos importantes es que no hay grupos grandes de librerías. El grupo que más librerías tiene es el Fondo de Cultura Económica, que son preciosas, pero digamos que no creo que las podamos medir con la misma vara porque son del gobierno, entonces vete tú a saber si operan en pérdidas y no importa, o a lo mejor son súper rentables, pero nunca lo sabremos. Y luego el grupo que más librerías tiene es Librerías Gandhi, que solo tiene 57 librerías, Trillas con 53, Porrúa con 50 y Gem Editores con 39. Y de ahí para abajo, pues son puras librerías pequeñas, ¿no? Sí. Y las librerías solamente concentran el 27% de los libros vendidos por las casas editoriales, 6% el e-commerce, y lo que no sé es, ¿y quién fregados vende todo lo demás? Sambors. Es que no está, o sea, no está en esa lista. Yo también cuando lo hicimos dije, pues, ¿dónde está lo demás, no? Y realmente creo que todo lo demás, digo, no es todo Sambors, pero son todos los demás que venden libros. Y realmente creo que Sambors no aparece en esa lista porque no sale como librería, sale como tienda departamental. Pero el departamento de libros de Sambors debe ser probablemente el que venda más libros en este país, ¿no? O sea, habrá que, a ver si alguien sabe y nos puede explicar. Seguramente los autoservicios también, y habrá un negocio importante de wholesale, por ejemplo, que se le vende a todas las escuelas, a lo mejor le venden el paquete completo, pero aún así me pareció poco. Fíjate que también hace poquito alguien me dio la cifra del cuánto valía el mercado de literatura infantil y juvenil en México, y era para llorar. O sea, pero no quiero citarlo mal ahorita. No me acuerdo si eran a lo mejor 70 millones de dólares. ¿Te suena o me estoy súper haciendo? No me sorprendería. Pero para llorar, para llorar. Y esta es de las pocas cosas que ves que siempre decimos que si algo pasa en Estados Unidos, en 5 años va a pasar en México. Esta no sé si algún día vamos a ser un país lector, ojalá que sí, pero pues no sé, me pareció muy triste, o sea, como que ¿por qué no hemos logrado en Estados Unidos están teniendo un boom tanto las librerías independientes chiquititas de barrio como otra vez Barnes Noble abriendo tiendas, creciendo muchísimo? No sé. Son otras escalas de mercado que permiten hacer otro tipo de cosas. Yo creo que debe haber un mercado importante en México para algunos poquitos libros, de hecho, para los que venden en Sambors. ¿Sí? O sea, sí, digo que también al final del día es en Estados Unidos lo mismo. No sé qué porcentaje la gente está leyendo a Shakespeare, ¿verdad? Y los primeros 30 libros más populares, ¿no? Yo te quiero contar una anécdota de una pequeña librería de México, bueno, de aquí de la Ciudad de México. Yo de chiquita iba a una librería en Las Lomas, muy chiquita. Bueno, no era tan chiquita, porque eran los que traían los libros de Scholastic, que era una editorial que tenía con todas mis series favoritas, ¿no? The Babysitter's Club y Sweet Valley Twins y Nancy Drew y todas estas como seriecitas de libros para niños de primaria y secundaria. Y no era fácil conseguir cuando yo era chica, no estaban traducidos y no había muchas series de ese tipo de libros que eran como muy facilitos de leer, que te echabas 2 al mes, ¿no? En español. Entonces, mis papás me llevaban muchísimo a esa librería y luego pues llegó el e-commerce y aparte pues, dejé de leer esos libros, yo qué sé, ¿no? Y dejé de ir. Y hace como 10 años
la librería se llamaba Libros, 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 pero todo el mundo le decía books, 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 porque realmente solo tenía libros en inglés. Se empezó a circular por WhatsApp un mensaje de, después de, no sé, 48 años dándole servicio a la comunidad, pues cerramos nuestras puertas, vente a despedir de libros, libros, libros y a comprar el inventario remanente, ¿no? Y otra cosa simpática que tenían, que yo creo que les generaba mucha frecuencia, es que traían revistas importadas. Entonces, si tú querías leer The Economist o Time o Good Housekeeping, pues la conseguías ahí. Bueno, ya sabes, todos llorábamos, así en mi casa yo lloraba, ¿cómo va a ser? Que va a cerrar libros, 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 qué horror. Fui, compré libros, no sé qué, pero hubo dos chavas que no solo lloraron, sino que fueron y le dijeron a los dueños, oigan, no podemos dejar que esta librería cierre. Y compraron la librería, le dieron una muy buena shineada, porque aparte ya estaba muy viejita, sigue teniendo catálogo de libros en inglés sobre todo, pero le agregaron una zona de libros de arte y como regalitos y papelería y así, y le pusieron un cafecito y ahora está booming. Wow, una Sí, buena historia. buena historia. Bueno, ya, me seguí como hilo de medio. Vamos a hablar de influencers. Bloomberg sacó un artículo buenísimo que se llamaba Creators are the hottest new asset class. Que los creadores son un activo súper sexy hoy en día. Y entonces lo que hablaban es que conforme ha crecido la economía de creadores, que siempre tú y yo hemos sido bastante escépticos, hay muchos negocios alrededor que están tratando de ver cómo participan en este nuevo modelo, ¿no? Desde obviamente todo lo que se les da a los creadores, las cámaras, los fondos, etcétera. Y también las marcas cada vez están gastando más en creadores. Pero lo que decía es que a pesar de que es muy grande, los creadores están, ¿cómo dirías? Underfunded, subfondeados, ¿no? Ujú. Entonces, solamente 7% de los creadores tienen acceso a soporte financiero, lo cual no me sorprende nada porque la mayoría de los creadores es una chavita enfrente de su espejo, ¿no? Aquí en la casa tenemos una que vive aquí, pues haciendo lo que hace, ¿no? Y entonces hay una oportunidad, algunos creen que hay una oportunidad de invertir y financiar como la clase media de los creadores, que no son tan chiquitos como a lo mejor una niña en su espejo, pero tampoco son los Mr. Beasts, ¿no? Y Ujú. entonces hay algunos como modelos nuevos que están emergiendo donde hacen fondos para creadores. Y entonces hay una compañía que se llama Nugget que hizo un fondo de casi 7 millones de dólares para fondear youtubers de Inglaterra. Y entonces lo que hacen es que les dan capital upfront a estos creadores en intercambio por los flujos futuros de sus canales. Entonces, haz de Sí. cuenta que te dan una lana y luego haces un contrato para que en los siguientes tantos años tú le vas a dar a ese fondo el 55% de todo lo que te regrese en YouTube, en fondos YouTube. Y está muy interesante el modelo, porque si diversificas en suficientes creadores, realmente eso te puede traer un cash flow bastante interesante. Claro, ¿no te acuerdas que había, y digo, seguramente todavía existen las becas que iban contra futuros ingresos de la persona? ¿No te No, yo tocó no, ver esos eso casos? no. Yo vi algunos casos así, pero no me acuerdo si, creo que en México y sobre todo en Estados Unidos, que, ok, yo te presto para que te vayas al MBA, pero me voy a quedar con el 10% de tus Uf, ingresos por los siguientes 10 10 años. años o algo así, Sí, ¿verdad? está rudo. Yo el único caso Está que había bueno. oído así, que no sé qué tan, o sea, que suena eso y no sé qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan frecuente sea. Se me están yendo las palabras. No sé si es porque estoy muy cansada. Falta de Sí. práctica, Carla. Una vez me tocó estar en el Abierto Mexicano de Tenis y vi a alguien haciendo una pancarta para Diego Schwartzman, que aunque se apellida igual que mi esposo, no tenemos nada que ver. Y entonces le quería yo hacer plática de que mi esposo se llamaba igual y no sé qué. Y le dije, ¿tú eres su papá? Ok. Y me dijo, no. Cuando ya no le alcanzaba a su papá para mandarlo a los torneos, porque el tenis es un deporte carísimo, nos juntamos un grupo de inversionistas que lo conocíamos y fondeamos, o sea, le metimos $1 millón para que pudiera 2 años hacer circuito, o yo qué sé, ir a todos los torneos, pagar al entrenador, los viajes, etcétera, a cambio del 20% de sus ingresos por no sé cuántos años. Ah, pues ahí está. Es que, Sí. a ver, yo creo que este tipo de cosas siempre han existido. A mí me
entiendo la oportunidad que le ven y creo que hay unos casos bien interesantes que se han convertido en historias de éxito. El que yo he seguido muy de cerca es creo que ya lo he platicado aquí, pero Doug DeMuro, que es la única cosa que yo veo en YouTube, que es este tipo que hace reviews de carros y desde hace, no sé, 10 años lo veo a Doug DeMuro. Y este güey creó una plataforma de subastas de carros como bien escogidos en Estados Unidos y muy ligada, o sea, obviamente era un negocio de, pues no de e-commerce, pero como un marketplace muy ad hoc al tipo de audiencia que él tenía. Lo creció rapidísimo y a los 2, 3 años vendió no sé qué porcentaje a un fondo que se especializa en invertir en empresas creadas por creadores de contenido, ¿no? En empresas que además mucho de su éxito depende del canal original de este güey que tiene una audiencia grandota, ¿no? Y creo que ese ha sido un ejemplo así bien interesante. El fondo que invirtió ahí invierte en muchas cosas de este tipo. Pero luego también pienso que esta es una fórmula, híjole, increíblemente riesgosa para ambos lados. O sea, si bien, digo, tú y yo sabemos que hay muchos casos de startups que no debieran de haber tenido inversión o que no tenían por qué andar levantando lana, ¿verdad? Que pudieran ser buenos negocios más chiquitos by themselves, pero al momento que o sea, al final los recursos de Venture Capital pues, sirven para detonar algo, pero al mismo tiempo también pueden ser para distorsionar algo cuando no era lo ideal o por la industria o a veces por el perfil de la persona que recibe los recursos, ¿no? Y en este caso en particular, pues los creadores de contenido yo creo que está peor que en el caso de las startups, el riesgo de que alguien que no necesita lana la pida o que le metas lana a alguien que no le debiste haber metido lana, ¿no? Que quizás si se están limitando a los que ya están en un nivel medio, pues a lo mejor, pero también no dejan de ser modelos que siguen estando muy a la merced del algoritmo, en donde hay mucho que está fuera del control del mismo creador. Y no solo eso, o sea, literalmente para mí el tema de los influencers, y esto es algo que le digo mucho a Emilia y le voy a poner todo este clip, ¿no? Es un ejemplo de libro de texto de un mercado perfecto, ¿no? Hay cero barreras de entrada, cero barreras de salida, y si me acuerdo más o menos bien de mis clases de macroeconomía 101, eso lo que hace es que en el largo plazo nadie hace dinero. Unos harán un poquito y serán un poco la excepción a la regla, pero la verdad es que, pues no, ¿no? Claro. Y esto me lleva a un artículo que me mandaste del Wall Street Journal de que hablaba de que la mayoría de las novias que se van a casar, de las brides, gastan No una la fortuna. mayoría. Bueno, sí, la mayoría gastan una fortuna. Sí, Gastan perdón. una fortuna en sus bodas. La boda promedio en Estados Unidos costó $37,500 según una encuesta en The Knot a más de 1,000 parejas, que tampoco es que sean tantas, pero bueno. Pero que hay algunas que al revés, que están haciendo mucha lana, o por lo menos están pagando su boda a través de todos los sponsorships que las marcas quieren hacer, ¿no? Entonces, que Gap les regala vestidos para las bridesmaids a cambio de publicidad, ¿no? O Blue Sapphire, que me imagino que es este drink azul que parece como vomitada de pitufos, que no sé a qué sepa, nunca lo he probado. Les regala no solo la bebida, sino les patrocina las despedidas de soltera, las chavas, y depende obviamente cuántos followers tengas y qué tanto quieras promocionarlo, o solo dando el producto en especie o incluso pagando. No sé, a mí me parecería rarísimo que la boda de un ser querido fuera como un evento patrocinado. Siento que le quita, no sé. Tengo muchos Yo, sentimientos encontrados. yo creo que Me parece depende como para un capítulo de Black Mirror si lo llevas al extremo. si lo llevas al extremo, sí, pero por otro lado, pues no sé, velo a nivel micro, que alguien que tiene un salón de eventos nuevo diga, oye, esta pareja es demasiado popular, le voy a regalar el salón para que venga mucha gente que conozca el salón y que luego lo quiera hacer aquí, ¿va? O le voy a hacer un descuento porque quiero que me traiga ese tráfico, o quiero que diga Sí, que es una usó mi cosa así, vestido, ¿verdad? pero, pero si ya la novia tiene una hoja de cálculo de Excel y entonces está buscando al mejor postor para el pastel y los refrescos y esto y lo otro, no sé. A ver, Digo, Carla, tú tienes igual y cinco ya cuando hijas y tenga que yo pagar tengo cuatro, bodas, ¿verdad? si puedo Lo que te iba a sponsorearlas, decir, si voy a alguien quiere pensar diferente. patrocinar algún día las bodas de mis hijos, pues, cualquier marca de cerveza que está ahí, yo encantado. Pero bueno, Pero bueno, es una vámonos consecuencia natural. Yo a quiero, la sí, yo duda tengo de la una, semana.
Ah, Una duda de la semana, y de hecho me mordí la lengua cuando empezaste a hablar del tema de Figs, porque encaja también perfecto con mi duda. Esta semana escuché el último episodio de How I Built This, que está muy bueno y cuenta la historia de Yeti, ¿no? De los que hoy todos conocemos los vasos y las hieleras y demás. Incluso en White Paper hicimos hace poco un análisis muy padre de Yeti, pero yo nunca había escuchado directamente de una entrevista con los fundadores. Que esta marca, pues es una marca que tiene menos de 20 años y nace por una hielera, ¿no? No por hoy como que lo asociamos más con los vasos, pero realmente el origen es una hielera. Y lo que me impresionó mucho, y creo que aplica también para lo que dices tú en el caso de Figs, estos güeyes son unos hermanos de Austin que vivían haciendo cosas de outdoors, ¿no? Cazando, pescando, crecieron siempre afuera. Su papá tenía un negocio como de cañas de pescar, o sea, es una familia muy de outdoors. Y las hieleras que compraban, pues son las mismas hieleras que compraba yo que había en mi casa, ¿no? En casa de mis papás y seguramente en tu casa y en claro. Monterrey todo el mundo tenía esa, es la típica hielera blanca con tapa Coleman. roja, sí, Coleman o no sé qué, pues que era un producto como muy genérico, pero era también un producto muy barato. Eran hieleras que costaban 30, 40, $50, ¿no? Que vendían en Walmart o en cualquier supermercado. Y estos tipos dicen, oye, espérate, no, yo necesito otro tipo de producto para mí, ¿verdad? Y encuentran que había quienes así como unas hieleras medio industriales y entonces dicen, oye, esta me funciona mejor porque me puedo parar arriba de ella y no, y la tapa dura más y total, long story short, escuchen el episodio, pero ahí cuentan cómo arrancan las hieleras Yeti. Pero el punto al que quiero llegar es que las empiezan a vender a un precio no el doble o el triple de lo que hay en el mercado, sino 10 veces más, ¿va? Y ya sabemos el resto de la historia. Yeti se convierte en una marca, no necesariamente de lujo, pero como premium, que dice mucho y que realmente el producto tiene una calidad pues, muy diferente a la del producto original, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar qué categorías o qué productos hoy damos por hecho que es un producto pues, barato, genérico, que interactuamos con ellos y que tienen el potencial de que alguien lo agarre y diga, espérate, no, yo te voy a hacer una versión de esto que va a costar Hiper 10 premium. veces más y se va a convertir Híjoles. en algo muy mainstream, porque te pones a pensar y, o sea, estoy seguro que el 100% de la gente que está escuchando este episodio tiene un vaso Yeti o Stanley o alguna marca de esas. Nada de eso existía, No, hombre. o O sea, sea, a raíz no te de ves esto, más ¿verdad? lejos. Estaba yo pensando, los audífonos. O sea, la primera vez Los que yo vi audífonos, unos ándale. Beats, yo dije, ¿quién es el bobo que compra unos audífonos por tanto dinero si en el avión te los regalan? ¿No? Claro. Claro, Este, las cafeteras. O sea, el otro día me enseñó un amigo una cafetera que compró de $6,000 o $7,000, ¿no? Una cosa increíble. Me dice, no, pero es que es un objeto de arte y le voy a poner luz, o sea, como si fuera un cuadro y el café sabe espectacular. Pero ponte a pensar, o sea, la cafetera pues era algo que ibas a comprar en el supermercado, que la de vidrio ahí por le echabas el 300 café, ¿verdad? pesos. ¿Qué categorías nos faltan ahí? Y digo, el caso de Fix que tú pusiste, pues no, digo, no, quizás no es 10 veces más caro de lo que costaban antes esas batas, pero a lo mejor sí, ¿eh? O sea, es productos que son relativamente commodities y que alguien los termina convirtiendo en un artículo de lujo, ¿verdad? Claro. Sí, pues no sé, no sé. Si supiera, Danos mejor ya en ideas. vez de hacer podcast, ya me estaría yendo a hacerlo. Claro. Te van a llegar ahí en Shark Tank, ¿verdad? Propuestas de Sí, este tipo. sí. Bueno, me llegó, te conté, no lo puedo decir, no lo puedo spoilear, ¿no? Al aire, pero un ingeniero de Monterrey, con un artículo que, pues sí, lo empaquetó bonito y todo, y yo le auguro mucho éxito. Ya, a ver si, ya que salga en Shark Tank, a ver si luego los invitamos a que vengan aquí. Eso. Muy bien, traías Eh, una recomendación, Carla. sí, traigo una recomendación, un artículo del New York Times que se llama, él decía que era el hombre más saludable del mundo, después vino un diagnóstico muy malo. Y es la historia, o sea, es un artículo que describe, es una entrevista, artículo, no sé cómo llamarle, con Brian Johnson, que es este millonario de tech, que luego se puso a decir que quería vivir para siempre. Y empieza el artículo con una reflexión interesante. Dice que estaba Zeke, Ezequiel Emanuel, que es el hermano de Ram Emanuel, que es un experto en salud. Y uno de tus ídolos.
Y uno de mis ídolos, exacto, que escribió un libro que se llama Eat Your Ice Cream, pero bueno, y que está en una como de estas convenciones de Aspen de ultramillonarios y gurús y intelectuales y todo, que nunca he entendido bien cuál es el objetivo, tipo la de Jeff Bezos que comentamos hace un par de semanas. Y que está Brian Johnson hablando de cómo le saca la sangre al hijo y revuelven el plasma y se la meten a él y entonces eso le rejuvenece y se mide, ya sabes, 457 cosas al día y que se voltea este Zeke Manuel y le dice, oye, una pregunta, ¿y para qué quieres vivir hasta los 150 años? Y que lo más chistoso fue que no tenía respuesta, ¿no? Que todo el mundo como que se empezó a poner medio nervioso porque no había una buena respuesta. Y entonces luego cuenta un poco lo que le está pasando a Brian Johnson, que le dio una cosa que es autoinmune en el estómago. Yo lo quiero leer. Está buenísimo, está realmente muy, muy bueno el artículo. Sí, sí, no lo vi y me interesa mucho. Bueno, Muy bien. René, Oye, ya nomás quedan como, tengo que checar ahorita, pero yo creo que no deben de quedar más de 10 boletos para Off the Record. Ya estamos casi a full, listos para la siguiente semana. Va a estar especialmente bueno. Si a alguien le interesa, métase a eventos.whitepaper.mx diagonal Off the Record o busque nomás White Paper Off the Record en Google y le va a salir. Porque, o sea, lo que hicimos este año, lo que estamos haciendo para este año es que vamos a entrevistar a varios de los líderes empresarios de la siguiente generación. Un poco la idea es entender qué traen en la cabeza, qué están viviendo ahorita, cómo ven los retos que está viviendo este país y como que ver incluso las diferencias de personalidades. Es un evento chiquito, van a ser, creo que tenemos como lugar para 220 personas y ya está casi todo lleno. Es en la Ciudad de México. Va a haber oportunidad ahí pues de platicar entre el grupo y demás. Entonces, ojalá y los podamos ver por ahí. y va a ser un evento muy diferente porque creo que hoy en día, pues, siempre se está pensando que todo lo del evento luego lo vas a poder ver o lo vas a ver en cápsulas o todo el mundo lo va a postear en fotos y aquí realmente, como tú le llamas, se llama White Paper Off the Record con el énfasis en Off the Record. Es más, yo creo que el año que entra ni siquiera lo vamos a anunciar. Oye, estaría bien ese tema. Va a ser por invitación. Y que le ofrecemos a los que participaron antes. Sí, sí. Sí, está bien. Buenísimo. Listo, Carla. Bueno, Thank you. bye. Bye. Hay un grupo mexicano que lleva 36 años haciendo algo que ha tenido un impacto enorme en este país. Acercarle el sistema financiero formal a personas que tradicionalmente estaban fuera de él. Ese grupo se llama Gentera y lo interesante es que no es solamente Compartamos Banco, su marca más conocida, sino que por medio de todo este grupo de empresas ha contribuido a incorporar al sistema financiero a más de 17 millones de personas. Hoy, todo el grupo atiende a más de 6 millones de clientes. ¿Qué hay dentro de Gentera? Pues dentro del grupo sí está Compartamos, que funciona en México y en Perú y que tiene crédito, ahorro y seguros. Está también Concrédito, que trabaja con una red de empresarias para llevarle crédito a los usuarios finales. Está Yastás, que acerca servicios financieros a través de comercios. Y existe también Aterna, especializada en seguros. Son empresas distintas, pero con una misma lógica: ofrecer herramientas financieras que ayuden a las personas a impulsar sus sueños.